Bien, entonces para comenzar el tema de hoy, la automatización del control interno en la organización, las buenas prácticas internacionales, lo primero que me gustaría es hacer una reflexión bastante general. ¿Y qué es una organización? Una organización es un conjunto de personas, sistemas, procesos, un conjunto de elementos que se unen para poder agregar valor a la sociedad. Eso es lo que es una organización. Ese valor es percibido por diferentes entidades dentro de la sociedad, como puede ser la rentabilidad en el caso de los accionistas, la satisfacción en el caso de los clientes, un socio de negocio en el caso de los proveedores, una fuente de trabajo en caso de los trabajadores. Todo esto es una entidad que le da respuesta a diferentes partes interesadas. Y resulta que esas partes interesadas tienen unas expectativas sobre esa organización. ¿Bien? Una expectativa de que dé los resultados que están esperando. ¿Vale? Nadie en su sano juicio espera que una organización fracase. Todos estamos esperando que tengamos un éxito sostenido porque eso genera una sociedad mucho más sana, mucho más productiva y beneficiosa para todos. ¿Bien? No obstante, el hecho de que tengamos una idea innovadora, una propuesta para el mercado en bienes y servicios, no es suficiente. Necesitamos contar con procesos, procedimientos, sistemas, tecnologías, método de trabajo, disciplina para poder operar. Incluso las empresas más innovadoras requieren de todos esos componentes para poder poner a producir sus ideas, ¿bien? No es solamente ser creativo por ser creativo, es el hecho de que esa idea tenga un fin, que ese fin traiga un beneficio para esas partes interesadas, ¿bien? Quien logra esa cohesión dentro de la organización es precisamente el control interno. Y hoy vamos a hablar de las buenas prácticas que tenemos recogidas de diferentes fuentes de información y que en consecuencia pues nos van a ayudar a mejorar el desempeño de las organizaciones en medida de hacerlas más eficaces, hacerlas más eficientes, en definitiva más efectivas, más productivas, utilizando el control interno. Bien, antes de, antes de iniciar, voy a quitar mi cámara para que podamos concentrarnos en la PPT. Antes de iniciar, yo quiero que hagamos una reflexión, ¿bien? Y esa reflexión nos va a ayudar y nos va a acompañar a lo largo de toda la presentación, ¿bien? Vamos a partir del hecho de que la mayoría de los que estamos conectados sabemos conducir, o al menos sabemos los principios de conducir, ¿no? Hacer movilizar un auto y detenerlo en los lugares estratégicos, en este caso, semáforos, estacionamientos, etc. ¿Bien? Fundamentalmente, esas son dos funciones que tiene el hecho de conducir. ¿Bien? Pónganse en este escenario. ¿Bien? Yo les voy a obsequiar un auto con la condición de que el auto no tiene frenos. ¿Usted conduciría ese auto? ¿Bien? Entonces, pues la respuesta, la lógica, yo diría, no estoy viendo ahora mismo el chat, pero yo diría que no aceptarían el auto, al menos no lo conducirían. ¿Por qué? Porque evidentemente un auto, para que tenga un buen funcionamiento, debe tener un freno, ¿vale? Que permita hacer sus correctas operaciones. Bien. Ahora bien, les digo, ok, vamos a otra vez al inicio. Sí les voy a obsequiar el auto y tiene un freno, pero usted no sabe dónde se encuentra el freno. No está en el lugar que típicamente o según el estándar debe encontrarse el freno, que se supone que está entre el embrague y el acelerador. Generalmente está ahí en el centro del freno. Tiene un freno, pero usted no sabe dónde se encuentra. O si sabe dónde se encuentra, no sabe cómo operarlo. ¿Bien? Vuelvo a la pregunta. ¿Usted aceptaría ese auto? ¿Bien? O al menos lo operaría. ¿Bien? La respuesta vuelve a ser la lógica. Si usted no sabe cómo hacer detener un auto, pues probablemente no lo haga funcionar, no lo haga movilizarse. Bien. Y voy con un tercer escenario. Bien. Le voy a obsequiar el auto tiene frenos, usted sabe cómo operarlo,
pero jamás le hacen mantenimiento a ese auto, a ese freno. Bien, vuelvo a la pregunta, ¿usted operaría ese auto? Bien, entiendo, no estoy viendo ahora mismo la respuesta, pero bueno, al finalizar las miraré. Entiendo que esos tres escenarios, en esos tres escenarios, la respuesta más lógica es que no operaríamos un auto que no tuviera frenos, o que si tuviera frenos y no lo supiéramos utilizar, igual no lo operaríamos, o que si tuviera frenos y lo supiéramos operar, pero que no se le hace nunca mantenimiento, pues tampoco lo operaríamos, porque en algún momento ese auto está destinado a colisionar y poner en riesgo a quienes estén en ese momento en el auto. Pues bien, el freno es un control. Bien, y ese control lo debemos extrapolar a las organizaciones. En ese funcionamiento de las organizaciones, pues tenemos que contar con con esos controles. Hasta los autos de Fórmula 1 que van a unas velocidades increíbles tienen freno. ¿Bien? Por lo tanto, en consecuencia, tienen unos controles. ¿Bien? De hecho, hay una asociación entre lo que es el volante de un auto de Fórmula 1. Si observamos el volante de un auto de Fórmula 1 y vemos toda su evolución, en YouTube lo pueden ver que en función a que se van incorporando más controles, el auto va a ir más rápido y más seguro. Bien, lo mismo pasa con las organizaciones. Nosotros, conforme vayamos poniendo más controles en nuestra organización, podemos ser más rápidos y más seguros. Esto lo digo porque muchas veces nos dicen, en la analogía del freno, pues quiere decir que vamos a ir más lento. No es eso. Vamos a ir más seguros. Ese es realmente el sentido. Y para eso no solamente tenemos que tener un freno, sino un conjunto de controles en el caso del auto, y en el caso de la empresa lo mismo. Cuando nosotros concebimos ese conjunto de controles de forma eficiente, la empresa puede ir más rápido, o en el caso del término organizacional, más ágil y también más segura. Bien. Hay una concepción que tenemos sobre los controles, que hay controles financieros, ¿vale? Eso es obvio, y eso es importante. No obstante, los controles no solamente son financieros, ¿vale? Los controles no solamente se encuentran en los presupuestos, en los límites para poder hacer una transacción, el conjunto de firmas que debemos obtener para poder hacer una compra de determinados montos. Bien, esos controles evidentemente tenemos que considerarlos. Además que están muchos de ellos sujetos a requisitos legales y reglamentarios, como por ejemplo que cada compra tenga una factura. Bien. Eh, pues en este sentido, pues nosotros tenemos que ampliar la mente con respecto a la concepción de control interno. ¿Bien? En la concepción de control interno tiene que incluir los reportes financieros, pero no solo eso. Y en las buenas prácticas internacionales se habla de controles financieros y no financieros, ¿bien? Para denominar el conjunto de controles, ¿bien? El hecho de que concibamos con más facilidad los controles financieros es porque en las definiciones formales, normalmente se hace referencia a los controles financieros, y además que son eh, gestionados por medio de una unidad contable. ¿Vale? De hecho, aquí estoy tomando una captura de una frase de Investopedia, ¿vale? Que es una fuente de información muy interesante para el control interno, en el cual tiene esta definición. Dice, los controles internos son los mecanismos, reglas y procedimientos implementados para una compañía para garantizar la integridad de la información financiera y contable, promover la responsabilidad y prevenir fraude. Bien. Fíjense cómo acá está todo lo que es la definición de control interno. No obstante, lo definen hacia la información financiera, porque claramente con la información financiera es con la que se administra un negocio. Bien. Pero
Sí, la información financiera nos da datos para poder hacer un control de los recursos financieros y además nos permite hacer la auditoría financiera, pues también hay que considerar que existe otros mecanismos dentro de la organización, por ejemplo, la concepción de los procesos, la descripción de los cargos, los procedimientos de trabajo, los sistemas de información como son los CRM, los ERP, los SCM. Bien, todos estos son controles o contienen controles, los cuales nos permiten obtener resultados de mayor rango. ¿Por qué? Porque si solamente lo definimos hacia lo que son las transacciones financieras, probablemente podemos tener resultados muy positivos en determinado momento en el tiempo, pero no son sostenibles. ¿Bien? Y esto fue lo que ocurrió en la crisis, por ejemplo, de Goldman Sachs, o bueno, la crisis que tuvieron varias organizaciones que empezaron a desligarse de su propósito como organización con el fin de obtener más rendimiento económico. Las finanzas iban muy bien, por lo tanto lo que estamos haciendo muy bien, pero en los negocios no todo vale, ¿vale? Tenemos que contar con una gestión de riesgos. Una organización cada vez que toma una decisión, en este caso sus líderes, cada vez que toman una decisión, tiene que hacerlo con riesgos informados. Y el riesgo informado es reconocer la fuente del riesgo, la consecuencia del riesgo y una evaluación de ese riesgo que es la probabilidad, el impacto, el cual nos da unos niveles de riesgo que sin controles son riesgos inherentes. Una vez que implementamos los controles, quedan unos riesgos residuales. Siempre van a haber riesgos presentes dentro de la organización. Bien, cuando hablamos de control interno es más que un simple marcado de casillas viéndolo como un checklist. No es solamente el hecho de que tengas un checklist en el cual verificas paso 1, paso 2, paso 3. ¿Bien? Estamos hablando de hacer lo correcto dentro de las organizaciones para lograr los objetivos. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una estrategia de innovación, estrategia que prácticamente todas las organizaciones abordan, pues bien, tenemos una pregunta. ¿Cuántos proyectos de innovación hay en la organización? ¿En qué estado se encuentran esos proyectos? ¿Cuál es el porcentaje de avance? ¿Los responsables de esos proyectos han tenido éxito anteriormente? ¿O son innovadores noveles? Si son innovadores noveles, ¿quién está haciendo el seguimiento a ese proyecto? Bien. Esa innovación, ¿cuánto cuesta? ¿Cuál es la expectativa de ganancias de la misma? Bien, entonces fíjense que ahí estamos explorando simplemente una línea estratégica que es innovación y ya hemos hablado de un montón de controles. Esos controles requieren, primero que nada, un diseño, volviendo al ejemplo del auto, es decir, el hecho de que exista el control tiene que saberse operar, ¿vale? Para poder frenar en el momento adecuado, en el caso del auto, en este caso aplicar el control y además contar con un mantenimiento. Ese mantenimiento parte del hecho de que se hagan auditorías, de que el control efectivamente está mitigando el riesgo y además que se hagan pruebas del control. ¿Bien? Que se hagan pruebas periódicas de ese control porque eventualmente cuando se hizo el diseño era un contexto y recordemos que estamos en un entorno altamente cambiante, por lo tanto tenemos que hacer auditorías y pruebas a los controles. Entonces, eso es diseñar el control, ejecutar el control y hacer una verificación del control para que cuando se haga esa verificación podamos obtener oportunidades de mejora. Esas oportunidades de mejora es fortalecer el control para hacerlo más eficiente o mejorarlo para que pueda dar sus resultados, los resultados que están esperando. Bien. Hay que considerar que el cambio es el mayor desafío para la eficacia de los controles internos. Cuando nosotros concebimos un control, pues prácticamente al otro día podría estar obsoleto. Tomen en cuenta que ahora mismo estamos en un entorno donde existen el Internet de las Cosas, Machine Learning, inteligencia artificial, la
La automatización robótica de los procesos, las tecnologías emergentes presentan desafíos en permanente evolución y crecimiento. Por lo tanto, nuestros controles, en consecuencia, tienen que considerar lo que se llama el riesgo al cambio. El riesgo del cambio está dado porque el conjunto de tecnologías impactan directa o indirectamente nuestro negocio. Y en consecuencia, pues esos controles tienen que estar a la par de esos cambios, pero desde el momento en que ocurre el cambio hasta el momento en que el control empieza a hacer efecto, puede generar un riesgo. Y eso nosotros lo tenemos que tener presente. Por lo tanto, lo que es el diseño de controles tiene que ser muy ágil. Además, también tenemos que tener procesos de aprendizaje como organización para poder asimilar esos controles, es decir, aprender a utilizar el freno y en consecuencia, pues tener mecanismos de seguimiento eficaces para poder mejorarlos cuando corresponde. Los controles crean organizaciones más productivas. Eso es un hecho. Las organizaciones que no tienen control, pues pueden llegar a tener una rentabilidad muy alta en determinado momento, pero es inminente que terminen en fracaso. Bien, ¿cuántas startups tenemos que, no, empezó a facturar más de $1 millón en menos de un año? Bien, y luego al siguiente año ni siquiera se recuerda esa marca. Bien, contamos con empresas de mucho valor en el mercado y que todos reconocemos, como por ejemplo las marcas como Adidas, Nike, Facebook, Google, Apple. Todas estas organizaciones tienen éxito y son productivas porque precisamente tienen controles internos que son eficaces. Los controles son mucho más que meros mecanismos para proteger de las amenazas. Les recomendamos diseñar controles centrados en la prevención dentro de un rol o un departamento específico, en lugar de promover eficiencias y rendimientos a escala de toda la organización, como estos. Bien, vamos a ver algunos controles internos. Por ejemplo, la capacitación obligatoria de los nuevos empleados para emprender procedimientos operativos estándar. Esto lo debería ejecutar recursos humanos o velar recursos humanos porque esto se cumpla. No podemos insertar en un ecosistema que tiene una dinámica, que tiene unos conocimientos ya adquiridos, a una persona que no sea capaz de asimilar esos conocimientos, ¿sí? Y en este caso no es por sus capacidades intelectuales, sino que simplemente al no tener la capacitación necesaria para poder operar la máquina, para poder gestionar un sistema, para poder generar un reporte, para poder movilizar una carga, pues evidentemente pone en riesgo operacional a la organización. Bien, por lo tanto, Recursos Humanos vela por ese control. También reuniones semestrales de empleados y directivos para compartir objetivos, planes de la organización con todo el personal. Lo que se le llama en operaciones, se le llama rendición de cuentas. Pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen jornadas de rendición de cuentas donde cada uno de los líderes de los procesos digan cómo van sus objetivos, cómo ha gestionado los riesgos, cuál es la eficacia de sus controles, qué está haciendo con los hallazgos de la última auditoría, cuáles son sus iniciativas de mejora, cuáles son sus iniciativas de innovación? Recordemos que la innovación no solamente es para productos y servicios, sino también está relacionada con modelos de negocios, procesos y conocimientos. Bien. Luego tenemos un proceso para la aprobación claramente definido para cualquier mensaje de marca al público. Bien, ahora mismo tenemos las redes sociales, que es una panacea para lo que es el marketing y ojalá todos lo estuviésemos explotando en todo el potencial que tienen las redes sociales. No obstante, recordemos que ahí está la reputación de nuestra organización. Ese marketing está asociado con nuestros objetivos estratégicos. ¿Bien? Está fortaleciendo la imagen de marca. Está apuntando hacia nuestro público objetivo, al final a quien nosotros queremos que llegue el mensaje para poder mejorar el desempeño de la organización. Esa
son los controles de marketing. Y lo que es, por ejemplo, la capacitación semestral obligatoria para los empleados sobre seguridad de la información. Bien, estamos expuestos a amenazas constantes en seguridad de la información. Phishing, smishing, DDoS, todo eso son términos que suenan muy tecnológicos, pero realmente deberían formar parte de la cultura organizacional. Cualquiera que utilice un ordenador dentro de la organización debería conocer al menos la definición de esos tres términos, por hablar de algunos. Y eso es responsabilidad de seguridad de la información, seguridad TI, CISO, como ustedes lo llamen. Pero finalmente, fíjense que aquí estamos hablando de un conjunto de controles y ni uno de ellos está asociado a una transacción financiera. Que utilicen recursos financieros es otra cosa, porque evidentemente cada uno tiene que tener un presupuesto, pero no están relacionados directamente con las transacciones financieras de las organizaciones. La esencia del control interno es gestionar los riesgos y mitigar las amenazas. Muy importante, no podemos perder el foco, no solamente tener controles por tener controles, sino tienen que estar siempre asociados a un riesgo. Guiar las actividades de la organización hacia los objetivos, ¿sí? Los controles, pues, tienen que facilitarme el camino para lograr los objetivos estratégicos. Eso tampoco lo puedo perder de vista. Crear credibilidad y confianza, ¿bien? Una organización que tenga un control interno eficaz, pues es una organización que tiene que tener una buena reputación. Bien, y ayudar a cumplir las leyes y normas. Los requisitos legales cada vez son más complejos, más diversos, incluso hay interdependencia en estos requisitos legales. Por lo tanto, no solamente es contar con un área legal que comprenda en su medida los requisitos legales, sino que se conviertan en formas de operar la organización que sea sostenible, ¿bien? Que ese cumplimiento de los requisitos legales está inserto dentro de los contratos, dentro de los procedimientos, dentro de la calibración de los equipos, la operación de las máquinas, el hecho de que almacenemos ciertas sustancias, etcétera. Hay que considerar y hay que prepararse porque los controles pueden fallar. Bien, hay factores que afectan el control que se llama el TPP, el llamado TPP, que es tecnología, personas y procesos. ¿Bien? La tecnología puede fallar, los procesos pueden estar mal diseñados o desactualizados y las personas se pueden equivocar. ¿Bien? Por lo tanto, nosotros tenemos que reconocer que esos controles tienen ciertas vulnerabilidades. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar preparados para el fracaso de esos controles. Para ello, es importante que hagamos pruebas cada cierto tiempo y que estimemos los riesgos asociados a que esos controles fallen. Esos riesgos asociados a lo que los controles fallen se llaman riesgos residuales. La verdad es que no vale la pena tener una matriz de riesgo si es solamente la identificación de riesgo, el análisis y la evaluación del riesgo inherente. Si no tenemos el control, la eficacia del control y el riesgo residual, pues fundamentalmente esa matriz está a medio hacer. ¿Por qué? Porque no estaríamos preparados para fallar en esos controles o la estimación que hay de que esos controles fallen. ¿Bien? Con el fin de evitar las gravísimas fallas de los controles, estos son los 4 pasos que se deben seguir para crear un sistema de control interno. Lo primero, evalúa dónde se encuentra, que es el planificar. ¿Qué controles tenemos? ¿Qué tan formales son? ¿Quiénes son los responsables? ¿Y cuál es su nivel de eficacia? Luego, asegúrate de tener lo necesario y comienza a implementar. Bien, en este caso, ya después que tenemos todos los elementos necesarios, lo más formales posible, lo más formales asociados a la cultura organizacional, pues empieza a implementarlo. Bien, acuérdate dónde deseas llegar. Siempre tener en mente de que la organización va a tener un perfil de riesgo al cual queremos estar, en donde nos sentimos cómodos. Evidentemente, no va a ser riesgo cero. El riesgo cero no existe. La fuente de los riesgos es el hecho de hacer cosas. El hecho de incluso de dormir ya tiene un riesgo. Por lo tanto, el riesgo está presente y tiene un nivel de riesgo. Bien, y luego implementa y refina, mejora ese plan. Bien.
Planificar el fracaso quiere decir que nosotros reconocemos cuál es la capacidad que tienen esos controles. Evidentemente, los controles tienen unos niveles de eficacia y esos niveles de eficacia pueden fallar. Por lo tanto, es importante contar con un plan de continuidad de negocio. Nosotros dentro del grupo de SG Innova tenemos una línea de negocios que se llama la Escuela Europea de Excelencia, y en la Escuela Europea de Excelencia tenemos un profesor que dice que el plan de continuidad de negocio es parte del plan de negocio. Es decir, tú cada vez que te presentas una propuesta de cómo funciona una organización, tienes que pensar inmediatamente cuáles son las amenazas que están fuera de tu control que pueden afectar esa propuesta. Terremotos, inundaciones, ataques informáticos, huelgas, fallas del gobierno, desconfianza del mercado en las políticas gubernamentales. Todo eso son situaciones que no puede manejar la organización, que son reales, que se pueden presentar y tenemos que pensar en cómo actuar en consecuencia. Bien, por lo tanto es importante planificar el fracaso, y quien no planifica está destinado a que ese fracaso lo afecte. No quiero decir con esto que el plan de negocios no sirve. No, el plan de negocios, si no tiene un plan de continuidad, pues definitivamente está incompleto. Es importante tomar medidas para minimizar el impacto que tienen esas amenazas, para minimizar las amenazas que pueden fallar o que pueden afectar el control interno. Es importante tener en cuenta las pautas de monitorear por medio de indicadores y revisar y probar constantemente. Esto se trata del estado del arte del TPP, que son las mejores prácticas y ya es el cenit de esta presentación. Y las características de estas mejores prácticas son las siguientes. Primero que nada, los controles existentes. Cada departamento e individuo comprende los beneficios de estos controles y los ha implementado dentro de sus propios equipos o funciones. Bien, esos son los controles existentes. Todos tenemos unos controles, más o menos eficaces, pero todos tenemos unos controles. Lo que tenemos que saber es qué tan conscientes son esos controles y evidentemente las necesidades que tenemos de monitorear y mejorar. Bien. Revisar los controles para garantizar que se mantengan vigentes. Esa revisión de los controles requiere una organización de 3 líneas de defensa en la cual la auditoría interna te va a decir qué tan vigentes son esos controles. Monitorea continuamente los controles a través de los orígenes de los datos conectados. Bien, aquí es donde empieza a tener sentido la automatización. Esos controles requieren ser automatizados para poder contar con un dashboard. Así como el auto, y volviendo al ejemplo inicial, el auto tiene un dashboard, en este caso un tablero que te dice a qué velocidad vas, cuánta gasolina queda, si la temperatura del motor, la temperatura del aceite, etcétera, etcétera, etcétera. Pues también cuenta con un tablero, pero para poder tener este tablero tienes dos formas de hacerlo. Uno, que tengamos analistas de datos alimentando datos con los errores que puede estar cometiendo, además el costo que esto tiene, o contar con procesos automatizados que te generen esos datos directamente en un dashboard y al ver el dashboard puedes tomar decisiones con riesgos informados. Prueba y refina los controles con regularidad. En el plan de control, en el conjunto de controles, en ese portafolio de controles, tenemos que tener la fecha en la que vamos a revisar su vigencia y vamos a ver qué tan eficaces son. Bien. Y todos los controles de toda la organización se detallan, priorizan y gestionan centralmente. Es decir, desde una matriz de riesgo que nos diga, pues evidentemente los controles que atienden los riesgos más significativos de la organización, pues son los controles que yo debo tener más a la vista. En este caso es importante contar con un método como el que utilizan la inteligencia israelí, que es, yo voy a revisar el 20% de los controles que atienden a los riesgos más relevantes, ¿vale? O los riesgos más significativos, y además reviso el control que atiende el riesgo menos significativo. Eso prácticamente me estaría dando una cobertura sobre todos esos controles. Los reportadores automatizados y los tableros de mando de autoservicios fáciles de entender crean informes
de certificaciones del aseguramiento en tiempo real y fáciles de comunicar para los auditores, la alta dirección y la junta directiva. En esto nos va a ayudar Juan David, que nos va a mostrar un Business Intelligence, que no solamente genera el reporte como una fotografía, sino que además nos va a permitir ver las correlaciones, preguntando, por ejemplo, ¿qué pasa si determinado control es ineficaz? ¿A qué nivel de riesgo está en la organización y cuáles han sido las consecuencias que tiene? Una pregunta como esa puede llevar una cantidad de tiempo inestimable en una organización que no tenga procesos automatizados. Con ISOTOOL ya van a ver que con un clic pueden determinar todo esto. Cada control tiene un propietario definido que participa activamente en la administración de sus controles. Bien, control tiene un responsable. Por lo tanto, tenemos que contar con una caracterización del control. La caracterización del control la van a poder ver en ISOTOOL porque tiene una ficha embebida dentro de la definición del mismo. Y se envían automáticamente notificaciones a los propietarios de los controles cuando las medidas de KCI y KPI, Key Compliance Indicator y Key Performance Indicator, comienzan a inclinarse a una dirección desfavorable. Tenemos que ver tendencias. Los gráficos no solamente pueden ser fotografías del momento, del aquí y el ahora. No pueden ser solamente tablas que me digan rojos y verdes, sino tengo que ver qué tan rojo y qué tan verde hemos estado a lo largo del tiempo. Que si hay una sección amarilla, es decir, dentro del histórico de datos, pues finalmente hemos estado en una tendencia hacia la mejora o una tendencia hacia la mejora. No es un recorrido sencillo ni breve, esto hay que decirlo, para esto tenemos que poner manos a la obra, pero llegar a esta, aquí, entre comillas, utopías es posible. En este mundo de las ideas, en este mundo del estado del arte que acabo de describir, pues tenemos un aliado importante dentro de la organización y es la forma en cómo nosotros precisamente destinamos los recursos y en este caso tenemos el modelo de las 3 líneas de defensa en la cual dejamos lo que es la operación de los controles a la primera línea de defensa, el diseño de los controles a la segunda línea de defensa y la verificación del estado de esos controles a esa tercera línea de defensa. El futuro, ya para terminar, pues está siendo modelado por amenazas y vulnerabilidades que son las que finalmente van generando la modificación del contexto, pero también son fuentes de rentabilidad. Recordemos que poder gestionar los riesgos está directamente relacionado con la rentabilidad del negocio. El que sabe gestionar los riesgos es el que le sabe sacar mayor beneficios a sus negocios. Bien, y pues evidentemente en un entorno en el que tenemos más amenazas, pues existen también más oportunidades para mejorar esa rentabilidad o en todo caso desempeño de la organización, porque aquí no solamente estamos hablando de empresas con fines de lucro, sino también organizaciones sin fines de lucro u organizaciones gubernamentales que quieren demostrar su capacidad para poder lograr su propósito. Y en ese propósito existen un conjunto de tecnologías que nos permiten implementar esas mejores prácticas y entre ellas se encuentra ISOTools, que por medio de una definición muy intuitiva de lo que son los procesos, los controles, los riesgos y el desempeño de esos riesgos por medio de Business Intelligence permite tomar decisiones con riesgos informados. Muchas gracias por su atención. Los dejo con Juan David, quien va a materializar todo lo que les expliqué en una práctica de ISOTools. Juan David, todos tuyos.